quiero compartir algo que ya había mencionado en la anterior vez que Dios me dio la oportunidad de poder compartir con vosotros la palabra. Habíamos hablado sobre llamado de fe, hablábamos de Abraham, ¿no? Y había comentado que Abraham se podía dividir en dos partes, llamado de fe y prueba de fe, ¿no? Y hoy quiero compartir la segunda parte, el proceso que Abraham también pasó en una prueba de fe muy dura y muy tremenda, y que ella ha marcado la historia y nuestras vidas, ¿no? Ella nos ha servido de ejemplo en muchos procesos de nuestras guerras, de nuestros momentos difíciles que hemos caminado. Siempre hemos puesto como bandera a Abraham, y tiene sus razones y tiene sus motivos, porque Abraham fue un hombre de una fe íntegra, poco vista, y mucho más en aquellos tiempos, como Dios sacó con mano poderosa de un lugar donde normalmente no quisiera estar uno, ¿no? Recordamos un poquillo que Abraham, tenemos que tener en cuenta que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Cuando hablamos así, simplemente nos suena a Ur de los Caldeos, pero cuando mencionamos que era una tierra pagana, llena de idolatría, entonces ya nos llama un poquito más la atención, ¿no? De cómo Abraham y toda su familia estaba viviendo en medio de aquel entorno, y Dios lo tuvo que sacar de ahí. Y Josué le estaba recordando al pueblo. Voy a hacer un poquito de memoria para que nos entremos en el tema, ¿no? Josué, si quieren abrir su Biblia, en Josué capítulo 24, 2, le estaba recordando al pueblo de dónde los había sacado. Josué capítulo 24, versículo 2. Voy a intentar ser lo más breve posible. La comida está irresistible, se huele hasta aquí. Josué capítulo 24, versículo 2. Josué está hablando con el pueblo en esta ocasión, y le está comentando de cómo habían llegado a esa situación y qué había pasado con los padres anteriormente, ¿no? Dice, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Para entrar en el tema, quiero por eso recordar un poquito lo que hablamos la anterior vez, que Abraham y toda su familia estaban sirviendo a dioses extraños, pero aún así Abraham tuvo esa fe íntegra de poder reconocer que era una voz distinta a la que le estaba llamando, cuando le dice que te sacaré de esta tierra, y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y donde adoraréis al Dios auténtico y real, ¿no? En esta ocasión Josué les está recordando que en tiempos atrás también el pueblo estaba, Abraham y toda su familia tenían una situación difícil que decidir, pero Abraham salió porque recordamos que en ese lugar se adoraba al dios Luna, que es Nanar, y a su esposa Ningal, ¿no? Ellos adoraban a esos dioses, y estaba Taré, Nacor, Abraham, adoraban a aquellos dioses porque ellos creían que aquel era un Dios auténtico, y estaban totalmente errados. Pero la fe de Abraham dio paso de inicio al plan perfecto de salvación y redención de Dios a través de su fe y su obediencia. Muchos quizás queremos pensar que fue Adán, ¿no? Pero tristemente la historia de la palabra del Señor no nos relata que es Adán, porque en Adán se dio el inicio del pecado, ¿no? Y en Abraham se dio el inicio del plan de redención de Dios, porque él fue que salió del pecado para ir a la tierra que Dios prometía a su pueblo, y salió con una fe íntegra. La fe de Abraham dio paso al inicio del plan perfecto de salvación de Dios y redención de Dios para la humanidad, y no así en Adán. Lo tengo apuntado y por eso lo quiero leer para decirlo correctamente. Creíamos, no así como creíamos todos, sino que Adán es el inicio del pecado a causa de su desobediencia en el huerto del Edén. Eso que quería puntualizar hoy, porque Adán no fue el inicio de redención del plan de Dios, sino fue el inicio del pecado a causa de su desobediencia. Vamos a abrir la palabra de Dios cuando Dios ya le promete a Abraham un hijo,
Génesis capítulo 1, porque para hablar sobre de la prueba de fe que pasó Abraham, tenemos que hablar un poquito del proceso íntimo que él tenía y de por qué había pasado esa prueba de fe. En Génesis capítulo 15, voy a invitar a que abran sus Biblias. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Génesis capítulo 15. Anoche hablaba con los jóvenes y les digo, por favor, trae tu Biblia siempre y corrobora lo que el predicador está diciendo. No salgas engañado. Al contrario, verifica y certifica que lo que se está leyendo es lo que dice la palabra del Señor. Por eso es bueno que traigas tu Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, yo soy tu escudo. Una pequeña pausa en este versículo para que entendamos por qué Dios le está diciendo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Y miramos en el capítulo 14, Abraham fue y libera a Lot. Había formado un pequeño ejército con sus trabajadores suyos de 318 hombres y aprovechando la oscuridad de la noche fue y rescató a Lot, que había sido cautivo, porque Lot, recordamos, vivía cerca de Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra fue atacado por 4 reyes, tremendo ejército, ¿no? Por eso el temor de Abraham. Tenía fundamentos para que Abraham tenga temor en su corazón, no de Dios, sino de lo que podían hacerle daño a él, a causa de que había ido a rescatar a Lot, su sobrino, a quien él consideraba un hijo suyo. Recordamos eso porque Harán, el padre de Lot, había fallecido y entonces Abraham se hizo cargo de Lot. Y por eso cuando dice sal de la tierra tú y tu parentela, se lleva a Lot, porque él lo consideraba como su hijo suyo. No lo consideraba como algo extraño, como hijo suyo. Lo adoptó, lo quería tanto como suyo. Y por eso es que se llevó también a Lot. Es bueno y necesario entender un poquito el contexto en donde se estaba moviendo y por qué. Si analizamos un poquito el 14, en el versículo 14 también dice, oyó, ¿dónde está donde tomó al ejército? 14, ¿no? Sí, ¿no? Gracias. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Y los siguió hasta Dan, ¿no? Pero mira, y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, ¿no? Y recobró así a Lot, ¿no? Pero no es porque Abraham tenía un ejército poderoso, aprovechó la oscuridad de la noche, más o menos usó de picaresca, vamos a decir, de estrategia, más que de tener un ejército poderoso. Entonces cobra sentido este versículo cuando le dice, no temas, yo soy tu escudo. Cuando Dios habla, y habla el corazón de cada uno de nosotros, lo hace desde el conocimiento en el estado en que nosotros nos encontramos actualmente. Y Abraham se encontraba, aunque había hecho una proeza, tenía miedo en que en cualquier momento volvieran aquellos reyes y dijeran, ¿has hecho esto? Pues sabemos cómo actuaban antiguamente y ahora también, ¿no? Pero no se le escapaba una, ¿no? Entonces ellos iban y cobraban venganza. Y por eso Abraham tenía temor en su corazón y le dice, no temas, porque no está hablando de temor temor de los de Ur de los Caldeos o de que, no, él tenía miedo de lo que había hecho en el capítulo 14. Dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y comienza Dios a prometer, a hablar sobre la promesa que Dios le estaba dando a Abraham y respondió a Abraham. Aquí creo que nos podemos poner la mitad o más de la mitad de la congregación. Señor Jehová, ¿qué me darás? Estaba hablando de su situación personal. Siendo yo así que ando sin hijo. Recordamos que Sarai era estéril.
el hijo que tenía no era su hijo porque simplemente había tomado la tutoría de él, lo había criado, así que ando sin hijo y tenía un mayordomo. Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Hoy continúan las quejitas de Abraham y estamos hablando del padre de la fe. Esto quiero que nos sirva a nosotros como reflexión, porque podemos tener momentos de debilidad, de dificultad, donde dudemos. Y Abraham no era la excepción. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijo. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Se está quejando, a Dios le está diciendo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará se está refiriendo a su mayordomo, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que le mostró Dios cuando lo sacó fuera? Aquí no lo explica. Pero ¿qué fue lo que le sacó cuando lo llevó fuera? Árboles, ovejas. Lo que tristemente no se ve ahora por la contaminación lumínica. Le mostró lo que se ve la Vía Láctea. No sé cuánto han podido disfrutar de eso. Yo alguna vez he podido disfrutar en mi tierra. Quizás yendo a las montañas se disfruta, pero es impresionante ver eso. Es impresionante ver cómo las estrellas pasan cada X tiempo como fugaces y sabíamos jugar. Recuerdo, nos echábamos en el patio de la casa. Eso es lo que le estaba mostrando Jehová a Abraham. Le dice, ven Abraham, ven. Lo llevó fuera y le dijo, así será tu descendencia. Pero cuando leemos es fácil. Pero cuando nos ponemos en el estado en que se encontraba Abraham, ya cambia la cosa. El anciano, su mujer estéril. Cambia el panorama. No, estaba Abraham 18 años y en plena juventud. Cambia el panorama y por eso la importancia de la vida de Abraham para cada uno de nosotros. Dice, y este versículo ahora mismo, este versículo que continúa nos va a ayudar mucho a entender cómo este hombre, a pesar de su circunstancia adversa, de toda la adversidad que él tenía contra él, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo no sé, mi hermano, si alguna vez has recibido alguna palabra del Señor para tu vida y la situación era tan adversa, no sé si no has vacilado o no has tenido ningún mínimo de duda, ¿no? Y has dicho, ven aquí, Señor, a la primera. Seguramente entre el 5 y el 6 debe haber algún momento en que Abraham se rascaba la cabeza, pero ¿qué es lo que me está diciendo? No tengo duda de que Abraham le creyera a Dios, pero no dejamos de tener nuestra naturaleza humana y de ver nuestra realidad. Señor, ¿esto es lo que quieres usar? Señor, esto, hay personas mucho más preparadas que yo, mucho más listas, seminaristas. ¿Cuál es tu excusa? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios conocía su temor de Abraham, pero aún así, Él le demostró que Él estaba con él. Tenía temor, uno, de que los enemigos de Lot, porque eran de Lot, ahora eran suyos también por la pequeña mini guerra que había hecho, forjado de valentía, porque ahí no dice en ningún momento que él consultó a Jehová, salió, dice voy a rescatar a Lot, a mi sobrino, él está así, lo rescató. A pesar de todo eso, él conocía. De la misma manera que Él conoce tus temores en esta mañana,
de la misma manera que Él conoce tus dudas, de la misma manera que Él conoce aquella sensación de indignación muchas veces que parece que no estás o estás, Él las conoce todas. Dios conocía el temor de Abraham, Dios conocía sus temores y traía una palabra de consuelo para él en esa mañana. Le dice, yo soy tu escudo. Efesios 6 habla de escudo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Efesios 6 habla de escudo. Yo soy tu escudo. En Israel ahora hablan que tienen un escudo de hierro, ¿saben, no? Que cuando le van a atacar, ellos tienen un antimisil, ¿no? No quiero hablar ahora de Israel, pero simplemente de la palabra que ellos usaron para defenderse de sus enemigos, que eso hace de que el misil no pueda llegar o no puedan llegar los ataques a causa de que ellos tienen una protección extra, ¿no? Le llaman el escudo de hierro. Por eso Jehová usa esa palabra escudo. Yo soy tu escudo. Nada te va a tocar. Nada va a llegar a ti. Yo quiero que imaginemos lo trascendental de esa pequeña palabra, pero tan profunda para nuestras vidas. Yo soy tu escudo. No temas. Yo te protejo. Cumplimiento del nacimiento del hijo de la promesa de Abraham y Sara. Vamos a ir al Génesis capítulo 21. Vamos a ir un poco rápido para poder llegar al momento donde en verdad fue duro para Abraham. Cumplimiento del nacimiento del hijo de la promesa de Abraham y Sara. Génesis capítulo 21, de versículo 1 al versículo 6. Son 6 versículos que vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Está hablando en sentido pasado. Visitó Jehová a Sara como le había dicho. Y para entender un poquito más esto, nos vamos al capítulo 18, versículo 9 y versículo 10. Cuando se le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manré, en el 9 le dice, y le dijeron, ¿dónde está? Le visitaron 3 varones. Dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, aquí está la clave, a ti, y según el tiempo de la vida, 9 meses, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba escuchando lo que los 3 mensajeros de Dios le estaban diciendo a Abraham. Ella estaba ahí atrás escuchando. Dice, y por eso habla en sentido pasado, porque antes ya había recibido la visita a Abraham y había sido comunicado de que le iban a hacer un hijo. Dice, y por eso visitó Jehová a Sara como había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquí hay una frase, dentro de lo que es la historia de Abraham, encontramos unas perlas preciosas ahí que nos dejan un mensaje tan profundo para cada uno de nosotros. Dice, voy a volverlo a leer para que lo analicemos. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo de Dios. Es una palabra que muchas veces estamos buscando en nuestro corazón porque siempre estamos orando por algo. Siempre estamos orando por alguna petición a Dios. Y aquí llega una de las respuestas quizás para algunos de nosotros que estábamos en esta mañana, en el tiempo que Dios había dicho. No antes ni después, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.
Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Aquí está el problema, ¿no? 100 años. 100 años no era fácil haber creído con 99 o 98 y medio, ¿no?, de que iban a nacer o les iba a nacer un hijo, y aún Sara ya había perdido, dice la palabra, lo describe así, las costumbres de las mujeres, el estado de fertilidad, ya no estaba ya. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Por qué ha dicho Sara eso? ¿Lo habéis preguntado? Vamos al 18, otra vez volvemos al 18. En el versículo 12 nos aclara un poquillo ello, y por eso no quiero que os vayáis con duda. ¿Por qué decía Sara eso? Quiero que nos vayamos sabiendo por qué Sara se rió. Dice, en el versículo 12 del capítulo 18 de Génesis, dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Por eso Sara se reía, porque no creía. Era muy difícil, la verdad. Cada uno conocemos nuestra situación y nuestro estado y qué cosas son imposibles para nosotros, qué cosas no son posibles para nosotros y dónde podemos poner el límite. Y de ahí empieza Dios. Y eso estaba pasando en la vida de Abraham y Sara. Era una situación anormal, voy a decir, porque no era una edad para concebir ni para tener familia, pero Dios quería mostrar, como la palabra que me dio: Jehová está en medio de ti, poderoso es. Yo no sabía por qué Dios me ha dado esa palabra, pero ahora sí cobra sentido. Si Jehová está en medio de ti, que es poderoso, no hay nada imposible para él. Y eso mismo estaba pasando en este matrimonio. Estaban pasando cosas totalmente sobrenaturales para el entorno y para quienes lo conocían también. Dice: pero ¿cómo es posible? Pero para Dios no hay nada imposible. Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito la vida de Abraham, vamos a ver cuán difícil ha sido él desde salir de Ur de los Caldeos, el llamado de fe. Ahora tiene la promesa de que le va a nacer un hijo y que sus descendencias serán como las estrellas. Y una vez que le nace Isaac, su hijo, Dios le ordena que lo sacrifique. Totalmente de loco. Totalmente fuera de nuestro contexto, hablo, natural. En estos versículos vemos cómo la fe de Abraham en Dios y su entrega a él fueron probados al máximo. Dios le ordenó que hiciera algo totalmente contrario al sentido común, a su amor paternal, a su esperanza de una descendencia, que sacrificara a su hijo y a su único. No es que Adán tenía 500 ni 15, era el único. Vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 22. Nos vamos a deleitar ahora con los 18 versículos que continúan aquí. Del 1 al 18. Voy a intentar ser breve, ya la 1:10. Pero vamos a intentar ser breve posible, lo más breve posible. Pero es necesario leer estos versículos y analizarlos. No lo voy a analizar ni desglosar profundamente, pero vamos a intentar hacer algunas pequeñas pautas como he ido haciendo para entender un poquito más de lo que estaba pasando con Abraham en el proceso de sacrificar a su hijo. Tanto le ha costado tener un hijo y ahora le pide que lo sacrifique. Versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Una palabra muy conocida dentro del pueblo de Dios. ¿Sí?
es una palabra muy conocida, entonces estoy pasando por un periodo de prueba. O no es una palabra muy conocida para nosotros. Yo he encontrado muchas perlas aquí que yo las he leído 50 veces, pero me estoy dando cuenta que ese mismo proceso que pasó con Abraham está pasando cada día con nosotros en nuestras vidas, a diferentes niveles y en diferentes circunstancias. Dios está normalmente haciendo algo para que nosotros maduremos y crezcamos en fe. Si no, nunca creceríamos ni nunca maduraríamos. Y dice, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Muy atento a Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. ¿Por qué Dios le mencionó tu hijo y tu único hijo y le da el nombre Isaac? Recordamos que él tuvo otro hijo. Para que no vaya despabilado y llevaré a aquel, no al mío. No vaya despabilado a Abraham, dice, mejor lo llevo a Ismael antes que a Isaac. Para que no haya confusión. Señor, tú no me dijiste detalles, no me diste la dirección correcta, Señor. Me dijiste que llevara a mi hijo y te estoy llevando aquí a Ismael. ¿Ah? ¿Cuántas veces ha pasado por nuestra vida? Si nosotros nos ponemos a analizar el trasfondo, Dios no quería dejar cabo suelto. Dice a Isaac. A ese quiero que lleve. A Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El monte no lo vas a escoger tú. Yo te voy a decir dónde lo tendrás que sacrificar. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, lo preparó. Lo que quiere decir esa palabra un poquito complicada, pero es eso. Lo preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar, aquí ahora, esto es clave también y quiero que se quede grabado en tu corazón, y fue al lugar que Dios, no donde él suponía, o donde a él le parecía, o donde él pensaba, al lugar que Dios le dijo. Están cogiendo lo que Dios está enseñándonos con la vida de Abraham, al lugar que Dios le dijo. No sé cuánta palabra está quedando para ti en esta mañana en tu corazón, pero seguramente que hay una que hay para ti en esta mañana. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham, esperad aquí con el asno a sus criados, y yo y el muchacho iremos allí. Y aquí hay otra palabra, pero que a mí me destroza el corazón por la fe que tenía Abraham. Y creo que muchos de nosotros debemos analizar un poquito más de lo que estaba pasando con Abraham. Dice, y adoraremos, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es tremendo. La orden que tenía era de ir a sacrificar a su hijo, pero él tenía la seguridad de que no, el Dios al que servía no tenía un proceder de esa manera, como antiguamente la gente que servía a otros dioses sacrificaba niños. Por eso con normalidad algunos aceptaban ese mandato. Si analizamos la historia de la palabra, habrían pueblos que hacían sacrificios de niños, ¿no? Y por eso esto no parecía extraño, aunque él lo hubiera contado a los demás. Dice, sí, no, está normal. Pero el Dios nuestro no actuaba de esa manera y no es su forma de proceder y no es su manera de actuar. Y Abraham sabía, tenía la certeza en su corazón que Dios no iba a hacer eso. Y dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Tremendo la fe que tenía Abraham. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Toma Isaac la leña, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Aquí empieza el proceso aún más fuerte para Abraham, en el versículo 7, cuando dice, entonces Isaac a Abraham su padre y dijo, entonces habló
perdón, no dije la palabra, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya había partido con una fe poderosa al principio, ¿no? Y adoraremos y volveremos. Y aquí le está poniendo una prueba muy dura a su hijo y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. No sé tú, pero yo personalmente durante todo el tiempo que Dios me ha permitido caminar en sus caminos, más de una vez he escuchado esta palabra de boca de cristiano, Dios proveerá. No sé si a ti te suena a desconocido o te suena a conocido, pero más de una vez hemos tenido que usar de fe para situaciones que se nos han presentado y decir, Dios proveerá. Y no teníamos nada, ni al frente, ni al costado, ni al otro costado, ni detrás. Y decíamos, Dios proveerá. Lo mismo estaba pasando con Abraham. Dice, hijo mío, Dios proveerá. Y no estaba yendo a un lugar donde habían ganados, pastizales y cualquier corderito que se escapaba, pues ocasional para el sacrificio. Estaba yendo a un monte, a un desierto. No había nada. Ni cuervos, no sé, qué animales habitan en el desierto. No había nada, nada. Estamos hablando del desierto, quizás alguna serpiente. Dios proveerá, hijo mío. E iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, lo primero que hizo, al llegar, cuando Dios nos dice que lleguemos, edificó un altar. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Momentos muy duros para Abraham porque no escuchaba nada que le dijera lo contrario. Aunque él estaba seguro, pero no escuchaba nada. Seguramente, era una mosquita, estaría luchando en su interior. Él amaba a su hijo y le dice, llévate a tu hijo a quien amas. No era fácil, amado. Todos los que somos padres sabemos que lo difícil es cuando pasan a nuestros hijos simplemente una enfermedad. Yo recuerdo cuando Rina tenía, no sé, pequeña, no recuerdo, 8 meses o un año, los médicos no daban con su problema, ella vomitaba y vomitaba, no aceptaba nada su organismo. Decían que le había entrado una hepatitis tan pequeñita y estaba pero delgadita, muy delgadita y no sabíamos qué hacer y le dije a Marta, vete donde tu madre con la Rina. Y yo cogí un par de hermanos de la iglesia, 2 o 3, no recuerdo ahora exactamente la cantidad, y le digo, vamos para mi casa y vamos a orar toda la noche. Yo creo en ese Dios poderoso, porque quiero ser sincero en mi corazón, porque habíamos dicho que de esa noche no pasaba Rina, por lo mal que estaba. Decimos, si mañana llega, es un milagro de Dios. Seguramente va a morir esta noche, porque estaba muy mal, no estaba bien, ya había perdido toda su fuerza, ya no respondía a nada, estaba como un muñeco de trapo, no sabíamos qué hacer más. Y yo, como último recurso, dije, vamos a orar al Dios poderoso. Cogí a mis amigos, hermanos de la iglesia, que era del ministerio de oración, le digo, vamos a mi casa y vamos a orar toda la noche. No ha sido fácil, por supuesto, porque nos cansamos. Había momentos que orábamos, momentos que nos dormíamos y estábamos ahí toda la noche. A las 7 de la mañana, en cuanto aclaró, llamo a Marta y le digo, Marta, ¿qué ha pasado? Le digo, ¿cómo ha ido la noche? Me dice, te voy a dar una noticia que te va a sorprender. Me dice, no sé cómo, pero la niña ha amanecido excelente. No sé qué es lo que ha pasado, pero ya no tiene ese problema. Y nosotros ahí nos gozábamos con el grupo de amigos. Le digo, gloria a Dios, gloria al Señor, porque Dios, Jehová está en medio de ti. Poderoso es. Experiencias como esa hacen de que tú tengas fe en un Dios poderoso.
No recuerdo por el versículo que iba. Entonces, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba dispuesto a hacer, a pesar de que amaba a su hijo, él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había mandado. A pesar de que él amaba a su hijo, estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había mandado. A pesar de que él amaba a su hijo, estaba dispuesto a hacer primero la voluntad de Dios antes que la suya, para entender de otra manera. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ayúdame a leer los versículos, la parte que viene dice: porque ya conozco que temes a Dios. Porque ya conozco que temes a Dios. Seguro como un bálsamo de agua fresca en medio del desierto en el corazón de Abraham. Porque estaba viviendo seguro unos momentos muy críticos para su vida, pero su obediencia estaba antes que su razón. Muchas veces, seguramente muchos de nosotros hemos pasado por esos procesos y muchas veces hemos tenido que obedecer antes de la razón en algunas situaciones. Decir: pero Señor, esto no es normal, no puedo hacerlo. Por eso decía que Abraham nos va a enseñar muchas más cosas, o nos va a sacar a relucir o recordar cosas que nosotros hemos pasado y quizás lo hemos pasado como natural, pero sin darnos cuenta estaba Dios intercediendo en nuestras vidas. Dice: porque ya conozco que temes a Dios. Es una palabra que nos gustaría escuchar a cada uno de nosotros en esta mañana. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Entonces Abraham alzó sus ojos, miró, y aquí que a sus espaldas un carnero, aquello que hace unos versículos atrás le había prometido a su hijo, que Dios proveerá. ¿Os acordáis, no? Dios proveerá o suplirá, que Dios nos dará. No, él no había perdido la esperanza de que Dios iba a hacer provisión, porque él estaba fiel a lo que Dios le mandó. Entonces, y aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Un carnero en lugar de nadie. Situación totalmente fuera del sentido común, porque no era un lugar donde acostumbraban a sacar a apacentar. Era una montaña, ahí tuvo que caminar 3 días. Abraham, ahí, en pleno sol y desierto. Entonces, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sustituyó. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, eran comunicadores nada más, que por cuanto has hecho esto y no rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Recordamos el pasaje que habíamos leído, que le sacó fuera de la tienda y le mostró. Ahora le estaba recordando y le estaba confirmando la promesa de Dios. Cuando las cosas vienen de Dios, Él las confirma. Él las confirma y las recibirás en tu corazón también, amado hermano, en esta mañana. Dios va a confirmar lo que te ha dado. Y le confirma a Abraham y le dice, y tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. ¿A quién? A mi voz. A mi voz. ¿Os recuerda algún versículo de Jesús hablando de esto? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que el contexto no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Porque venía de la misma simiente, del mismo Dios. Mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Y le está diciendo, el ángel de Jehová le está diciendo a Abraham, por cuanto obedeciste mi voz. Quiero terminar con esto. Fue algo que estuvo en mi corazón durante estos días. Tenía mucha duda de si lo voy a compartir o no, el final que voy a compartir. Pero el Señor me confirmó a través del pastor Emanuel. Lo voy a leer, el último versículo que él leyó de Salmo 23. La verdad que tuve lucha con esto y digo, Señor, lo voy a poner porque hay una promesa de Jesús para nosotros en nuestros tiempos. Jesús, antes de irse al cielo, dejó una promesa para nosotros. Y un día se lo compartí, o estuve compartiendo con la pastora Manolia ahí, y se gozó junto conmigo de saber de que en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2 y versículo 3, nos ha dejado una promesa para nosotros también difícil de creer. Ojo, pero es una promesa de Dios y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, fácil. Es una promesa. Eso está en el Evangelio de Juan. Voy a buscarlo. Y luego voy a confirmar con el versículo del pastor. Pero voy a ir a Juan, no lo he buscado en la Biblia, lo tengo apuntado aquí. Juan 14, 3. Porque quiero tocar un versículo que nos va otra vez a volver a la tierra, a la realidad nuestra. Y de todo lo que hemos estado hablando hace un momento. ¿Qué dice en el versículo 1 del 14? Que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Él sabe que íbamos a tener conflictos con promesas así tan difíciles. En la casa de mi Padre. Estamos hablando del tercer cielo, para los que más o menos, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Pero no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Que las palabras que él estaba diciendo las estaba confirmando de parte del Padre también. Que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Esta mañana el pastor nos leyó en el Salmo 23. Salmo 23. Y en la última parte del Salmo 23, versículo 6 dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está hablando de eternidad. Y en la casa de Jehová, la misma promesa que Jesús está haciendo a su pueblo, dice, y en la casa de Jehová, lo estaba diciendo el salmista David, moraré por largos días. Es tremendo cómo Dios lo que estableció luego lo confirma. No deja cabos sueltos. Y en esta mañana estoy seguro que Dios ha tratado mi corazón como lo ha tratado el tuyo.
a través de una vida tan íntegra como la de Abraham, una fe puesta a prueba al límite en situaciones que muchos de nosotros quizás hubiéramos negado nuestra fe o la orden o el mandato o lo que Dios nos hubiera pedido. Tristemente en nuestro caminar, en todo aquello que el Señor nos ha permitido ver, también hemos visto todo lo contrario. Hemos visto personas que han decidido seguir a Cristo y personas que han decidido cambiar el sentido de la voz que habían escuchado. Porque la decisión está en ti y en mí. Y en esta mañana no quiero que sea la excepción, no quiero que te vayas en esta mañana indiferente. ¿Has visto lo que el Señor es capaz de hacer? Hemos iniciado un tremendo servicio, Dios tocando nuestros corazones y nuestras vidas. Pero eso simplemente es el inicio de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Pero ahora, ¿hasta dónde estoy dispuesto a escuchar esa voz y obedecerla? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Muchas veces algunos han entrado en conflicto conmigo en cuanto a hablar la palabra, pero cuando conoces la voz de tu Señor y conoces sus preceptos y sus mandamientos, tú sabes que Él no va a hacer nada que atente contra tu naturaleza y contra tu vida. Me refiero a que vaya a contra de hacer algo que no debes hacer. Él te va a hacer algo que sí puedes hacer y podamos hacer.